El que comprenda esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par, el Kybalión. ¿Te atreverías a seguir los consejos de un libro que ha sido objeto de intriga y especulación durante más de 100 años para conseguir todo aquello que deseas en tu vida? El Kybalión afirma que presenta los principios más antiguos y fundamentales de la filosofía egipcia, extraídos del saber hermético. Sus autores son desconocidos, sus fuentes imposibles de descifrar, e incluso su publicación está envuelta en el misterio. Sin embargo, los 7 principios del Kybalión no solo son asombrosamente paralelos a nuestra comprensión más reciente de la antigua filosofía egipcia, sino que también son innegables, significativos y relevantes para la vida cotidiana. Por lo que si deseas saber de qué hablan estos enigmáticos principios, así como conocer su amplia y poderosa utilidad, quédate hasta el final del video. Comencemos. El Kybalión es una recopilación de enseñanzas herméticas. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominadas los 3 iniciados que recopilaron las enseñanzas del sabio egipcio Hermes Trismegisto. Él fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia, y por su sabiduría se le conoce como el maestro de maestros. Los primeros egipcios lo llamaron escriba de los dioses, los griegos lo consagraron como dios de la sabiduría y los antiguos romanos lo llamaron Mercurio. El Kybalión se basa en la teoría de que existe una sustancia inteligente pensante que impregna todo el espacio y el tiempo. Al entrar en armonía con esta sustancia inteligente, se puede controlar en gran medida lo que se manifiesta en la vida. Hay 7 principios herméticos en los que se basa toda la filosofía hermética, los cuales constituyen una explicación de las leyes fundamentales que se aplican a toda la creación, y a continuación, explicaremos cada uno en detalle. 1. El principio hermético del mentalismo. El Kybalión nos indica que el universo proviene de la imaginación del todo, es decir, el todo es el creador del universo. Cuando hablamos del mentalismo, nos referimos a que todo lo que está a nuestro alrededor, cada cosa que podemos y no podemos ver, existe gracias a la imaginación del todo. La ciencia ha demostrado que nuestro entorno material y aparentemente sólido está formado por partículas de energía y espacio vacío, que también es energía o información. Incluso, nuestros cuerpos están formados por estas partículas de energía, y sin embargo, todos parecen y se sienten aparentemente sólidos. Tal vez la solidez y la tangibilidad de la realidad no es más que nuestra interpretación de la información que recibimos a través de nuestros 5 sentidos, engañando a nuestra conciencia en la creencia de que nuestro mundo es como lo percibimos, cuando en realidad es nuestra interpretación de la información. Potencialmente, con este conocimiento, podemos darnos cuenta de hasta qué punto nuestros procesos mentales crean nuestras experiencias, lo que nos permite crear la vida que deseamos. Otro aspecto del principio hermético del mentalismo es la medida en que nuestras propias percepciones, creencias y actitudes colorean nuestra experiencia de la realidad. 2 personas percibirán de forma diferente un cuadro, un acontecimiento, un libro, un paisaje e incluso el significado de una palabra. Por lo tanto, la programación de la mente altera la realidad para cada uno de nosotros, así que tal vez tratar de encontrar la verdad objetiva de lo que percibimos pueda ayudar a tener una mejor visión de la realidad y tomar decisiones en base a ello. 2. El principio hermético de la correspondencia. El principio hermético de la correspondencia puede describir la naturaleza de nuestra realidad y de todas las realidades, tanto en el exterior como en nuestro interior. De él se deduce que las leyes de nuestra realidad son las mismas, independientemente del plano de existencia en el que nos encontremos. En el universo todo se corresponde entre sí, tal como es aquí abajo, va a ser allá arriba. Cuando uno logra entender todo lo que ocurre en el mundo material, entonces podrá entender todo lo que sucede en el mundo espiritual. Por ejemplo, la ley del libre albedrío que todos los seres humanos, sin importar la dimensión, densidad o universo, todos tienen albedrío para elegir y manifestar. Así que no somos simplemente un conjunto de autómatas controlados por cualquier poder superior. Este principio también tiene que ver con la ley de la atracción, ya que cada uno manifiesta su realidad personal y en conjunto nuestra realidad colectiva. Asimismo, vemos los mismos patrones en la realidad en todos los niveles. Lo macro se crea muy parecido a lo micro, y lo muy grande se parece a lo muy pequeño. Es una fórmula para crear todo lo que hay. Por ejemplo, un sistema solar se parece mucho a un átomo, una nebulosa en forma de hélice se parece a un ojo, una galaxia se parece a un huracán, y la secuencia de Fibonacci puede verse en muchos ámbitos de la vida. ¿Y qué hay de nuestra realidad personal? En lugar de como es arriba es abajo, podemos decir como es adentro es afuera. Lo que está dentro de cada uno de nosotros se refleja en el exterior. Esto enlaza muy bien con el principio hermético del mentalismo, pues tu realidad es como la has manifestado todo el tiempo. Si se analizan las condiciones de vida que rodean a una persona determinada, se puede saber qué es lo que tiene en su mente. Por ejemplo,
Si hemos desarrollado una desconfianza hacia las personas debido a experiencias pasadas desfavorables, entonces nuestro mundo exterior estará lleno de personas poco fiables. En cambio, si nuestro mundo interior está lleno de confianza, nuestro mundo exterior parecerá estar lleno de personas dignas de nuestra confianza. Por lo tanto, puedes trabajar en tu mundo interior para mejorar tu mundo exterior. 3. El principio hermético de la vibración. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Hechos que la ciencia moderna respalda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Innumerables veces se ha citado a Tesla, diciendo que si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. El principio de la vibración también se aplica a nosotros y a nuestras propias energías y emociones. Nuestra realidad también se manifiesta según nuestra vibración. En cuanto a nuestras emociones y nuestro propio estado vibratorio, Ekybalion dice que por lo tanto, la conciencia de nuestro propio estado vibratorio es la clave para la autoconciencia, la autorrealización, la búsqueda de la felicidad y la paz, y estas vibraciones se desprenden y afectan a otros que también nos influyen. Al ser conscientes de nuestra propia vibración, podemos intentar estabilizarla o sintonizarla con la frecuencia deseada por una experiencia óptima. 4. El principio hermético de la polaridad. Ahora bien, el principio de la polaridad trata sobre los cambios y oscilaciones de nuestra realidad. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos, y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Opuestos como por ejemplo norte o sur, grande o pequeño, feliz o triste y caliente o frío. De hecho, feliz o triste describen los extremos de cómo nos sentimos. Es un solo concepto si los juntas. Intuitivo y lógico describen una forma de pensar, ignorar o responder a la cantidad de atención prestada, y rápido y lento describen la velocidad. Así que los polos son una ilusión de la mente. La dualidad que experimentamos en esta realidad es algo que podemos reconocer como lo que es, extremos de un concepto. Nuestras propias interpretaciones de la polaridad difieren dependiendo de la persona. Una persona puede percibir un evento como aburrido y otra persona lo percibe como emocionante. Por tanto, la percepción de la polaridad suele ser subjetiva. ¿Dónde acaba lo rápido y empieza lo lento? Es posible que yo perciba que mi amigo conduce muy rápido y de forma descuidada, pero que él crea que va bastante lento. Ekybalion afirma que todas las paradojas pueden conciliarse, por lo que no podemos hablar en términos absolutos ni hacer suposiciones. Podemos intentar combinar nuestras percepciones de los polos y la polaridad para ver la unidad en todas las cosas. Al ser consciente de la polaridad, es posible elegir un polo, como por ejemplo, elegir ser amable en lugar de antipático. Estar consciente de nuestras emociones también es clave, y cuando estamos oscilando entre ellas, podemos trabajar en ello y cambiar nuestra vibración de esta manera. Ekybalion afirma que es posible cambiar las vibraciones del odio por las del amor, en la propia mente y en la de los demás. 5. El principio hermético del ritmo. Este describe un rasgo fundamental de nuestra realidad y de nuestras propias experiencias, por lo que es útil conocerlo. Consiste en que todo tiende a repetirse en ciclos rítmicos, como si la realidad o el código de la realidad funcionaran según un algoritmo. Asimismo, este principio es perfectamente observable. Todo en el universo nace para alcanzar una cumbre, decaer y destruirse, completando un ciclo vital y volviendo a comenzar. El principio del ritmo, junto con el de la polaridad, mantiene el proceso de la vida. Por ejemplo, las civilizaciones surgen y caen, al igual que las potencias mundiales y los gobiernos. Luego están los ciclos climáticos, las estaciones, los ciclos lunares, el día y la noche, las mareas, el nacimiento y la muerte. Los ciclos rítmicos se repiten dentro de los parámetros de las leyes de esta realidad, pero con variaciones. Al igual que el principio de polaridad, tenemos ritmos de los polos como el de la lluvia y el sol, el del crecimiento y el del declive económico. Nuestros estados de ánimo no solo parecen oscilar de un polo a otro, sino que lo hacen con ritmo. Por lo tanto, podemos aprender a aceptar y trabajar con nuestros ritmos naturales con vista a reducir las oscilaciones de los polos, liberar las resistencias a las emociones desagradables y trabajar con ella para sanar. Puedes hallar esperanza en que debido al principio hermético del ritmo, los malos tiempos terminarán y los buenos comenzarán. De todos modos, sin los malos tiempos no sabríamos apreciar los buenos. No tenemos por qué creer que siempre seremos pobres o que siempre estaremos solos. Así que al aplicar el principio del ritmo a los estados mentales de las personas, podemos aprender a utilizarlos en lugar de ser utilizados por ellos. 6. El principio hermético de la causa y el efecto. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. Un simple pensamiento puede hacer que actuemos varios días después. Un árbol crece mejor porque la tierra se fertiliza con las hojas podridas que se desprenden de otro árbol. Incluso, las cosas más pequeñas crean efectos. Por ejemplo, sonreír a alguien podría cambiar su día. ¿Y cómo se siente?
dando lugar a que tome una serie de acciones completamente diferentes. Por otro lado, las circunstancias y los eventos nos atraen debido a nuestras creencias y a la vibración que mantenemos, lo que causa todo tipo de efectos en nuestra realidad. Pero podemos tener un mejor control sobre nuestra realidad si nos percibimos como causantes en lugar de estar a merced de los efectos. Esto elimina la mala suerte y la sensación de inutilidad, de que lo que estamos haciendo no tendrá ningún efecto. Podemos poner límites, detener las cosas si es necesario o tomar medidas, pues las causas que inicias tienen efectos. También, al tomar conciencia del principio hermético de causa y efecto, podemos decidir no dejarnos afectar por los estados de ánimo de los demás, las opiniones y acciones injustas, las creencias limitantes, las presiones del tiempo y el estrés, y comprendemos que hay causas para lo que sentimos. 7. El principio hermético del género. Lo que nos dice el Kybalión es que, para crear algo nuevo, es necesario la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas, y tenemos que lograr la perfecta conjugación de estas para obtener éxito en la vida. Las energías masculinas y femeninas se catalizan mutuamente, siempre generando y regenerando, no solo en la reproducción, sino que las energías se requieren en la creación del movimiento, de las acciones y de las vibraciones de todo. En el nivel de la mente, el principio hermético del género puede aplicarse así. Lo masculino puede representar la razón, la lógica, el pensamiento analítico, el impulso, el poder y la voluntad. Lo femenino puede representar la creatividad, la intuición, la imaginación, el sentimiento, la emoción, la empatía y la afectividad. La mayoría de las personas son una mezcla de estos rasgos y, por lo tanto, es posible que te identifiques con alguno de ellos. El principio hermético de la polaridad también se aplica aquí, ya que lo masculino y lo femenino son cada uno de los polos de la misma cosa, el género. Podemos ser conscientes de dónde nos encontramos en este espectro y elegir un equilibrio entre los dos polos, o hacia uno de ellos, dependiendo de lo que nos parezca correcto y nos haga felices. Reconocer estas energías en otras personas y ver su propio equilibrio personal nos ayuda a comprenderlas. No hay dos seres iguales, pero podemos tomar conciencia del principio hermético del género, mejorando nuestra percepción de nosotros mismos y de la realidad, creando mejores sistemas sociales y organizativos, con el toque masculino y femenino entrelazados. Cada uno de estos 7 principios por sí mismos poseen un poder de entendimiento infinito sobre todas las cosas, pero al entenderlos y aplicarlos juntos, las posibilidades de ser felices, vivir una vida plena y llena de amor, se convierten en algo inevitable. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.